Saludos, muy buenas noches. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Contacto 23. Hoy cuento con la presencia de dos distinguidos y prestigiosos profesionales, obviamente ubicados en el área de educación, aunque hay psicólogos, pero también andan por la parte de la investigación, pero educación en sentido general. Se trata del doctor Julio Baleirón y de la licenciada economista Claudia Curiel. Buenas noches, un placer contar con la presencia de ustedes. Buenas noches, sí. Gracias por la invitación. Siempre. Julio, me gustaría empezar por el 8º Congreso Internacional IDEICE 2017, que recién concluye. Estuviste en calidad de director ejecutivo del IDEICE coordinando esta gran actividad con la participación incluso de expositores internacionales. Ya concluido, ¿cuáles son las principales propuestas, qué innovaciones, qué podríamos decir que trae nuevo esta actividad? Sí, bueno, gracias por la invitación. Quizá decirte qué somos nosotros como instituto para que las personas que te siguen... Nos vamos con el IDEICE primero. Exacto, entonces, sepan ¿qué es? ¿Qué hace? Exactamente. Okay. Bueno, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa es un órgano descentralizado del Ministerio de Educación que tiene como visión el ir recolectando evidencia científica de cara a lo que son las políticas educativas y de cara a lo que son, digamos, los principales actores y procesos del sistema educativo preuniversitario. Esa es, digamos, la misión que el instituto tiene. Ahora, nosotros decimos, ¿de qué vale que hagamos investigaciones si esas investigaciones no las difundimos? Y ahí viene lo del Congreso. Perfecto. El Congreso es digamos, la actividad principal que tiene el instituto. Cada año, desde el 2010, ha celebrado este congreso, un congreso internacional. Para que tengas una idea, desde el 2010 hasta este 2017 han participado casi 6.000 personas en los congresos, personas que vienen en sentido general de todas partes del territorio nacional. Nosotros tenemos ahí siempre maestros, directores, técnicos que vienen de la frontera, que vienen de todos los distritos educativos. Y de hecho, sumándole las 48 investigaciones que nosotros se presentaron en este 8º Congreso. 48 investigaciones nuevas o investigaciones nuevas. Investigaciones y todas nuevas. Tienen que ver con la educación en sus diferentes manifestaciones, diríamos, todas, ¿no?, en el campo educativo, preuniversitario, okay. Y todas, de alguna manera, primero que son novedosas y todas anotan un aspecto fundamental desde el tema docente, desde el tema de gestión en la escuela, desde el tema de la violencia, el tema de la deserción. Es decir, son, digamos, los grandes temas que de alguna manera están presentes y en la vida cotidiana del sistema educativo dominicano. Y que en los últimos tiempos pues han tenido también mucha visibilidad, sobre todo el caso que tiene que ver con la violencia, y la deserción pues permanentemente ha sido histórica. Así mismo es. Pero estos temas los vamos a tratar de manera individual, y previamente pues me gustaría que me hable sobre el Congreso y los participantes internacionales. Claro que sí. Yo creo que aquí hay muchas cosas interesantes, por lo que veo, por los paneles, igual que los mismos participantes. Mira, lo primero que es bueno señalar, siempre en los congresos nosotros elegimos un tema, que sea como el tema vertebral, central. El tema que... La columna vertebral. La columna vertebral del Congreso. Esta vez quisimos y tomamos la decisión de que el tema central del Congreso tiene que ver con el desarrollo curricular. Cuáles son, digamos, lecciones aprendidas y cuáles son las perspectivas. ¿Por qué eso? El Ministerio de Educación, desde 2014,
ha iniciado un nuevo currículo, un currículo por competencia. Exactamente. Que desde 2014 para acá se viene trabajando desde el nivel inicial y el primer ciclo de básica. Después se incorporó el segundo ciclo de básica y ahora, desde el año pasado, se viene trabajando con la propuesta curricular del nivel medio o secundario. Y en el instituto decíamos, bueno, el ministerio está echando hacia adelante, está, digamos, implementando su nueva visión curricular, y entonces la manera de nosotros aportarle desde el instituto es, vamos a centrarnos, vamos a traer a expertos internacionales que de alguna manera enfoquen la problemática del desarrollo curricular. Y de esa manera nosotros tuvimos la presencia de 3 connotados investigadores internacionales que vienen de España, 2, Pérez Cabello, de la Universidad Complutense de Madrid, Mercedes González, que vino de La Coruña, y teníamos un tercer participante que viene de Centroamérica. Él es el secretario, el coordinador de la Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana. Correcto, ahí los amigos televidentes pueden ver algunas de las fotografías, afiche del 8º Congreso, y aparecen los 3 principales expertos a los que tú haces mención. Sí. Así es. Hay algo muy importante, y es que como especialista a mí me gustaría conocer tu opinión sobre el proceso que está viviendo la educación de República Dominicana. O sea, cómo tú vislumbras, cómo tú analizas todo este levantamiento que ha tenido que hacerse. Muchas personas no quieren entender que se está trabajando en un proceso de transformación, en un proceso de cambio total, y entonces muchos se quejan y critican porque realmente no conocen. Todo el mundo quiere calidad en la educación, pero la quiere de hoy para mañana, pero no conoce lo que había detrás en el deterioro en que había venido cayendo el sistema educativo dominicano. Sí, bueno, mira, en los últimos años yo creo que se están dando toda una serie de procesos justamente con mira a esos problemas que son problemas históricos del sistema educativo. Uno de ellos es el tema de la eficiencia interna, y eso tiene que ver con la permanencia del estudiante en la escuela, y de eso podemos hablar mucho. Y de hecho, los grandes esfuerzos... Yo creo que vamos a hablar poco de mucho, dada la importancia y lo interesante de cada uno de los temas, entonces es como pinceladas. Así es. Por ejemplo, todo este tema que se viene trabajando, jornada extendida, por ejemplo, formación docente, centrada en competencia, y ahora mismo con toda una estrategia desarrollada entre los 2 ministerios, Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Educación nuestro, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo más el desarrollo curricular, e incluso hoy se habla de centros sostenibles, todo ese esfuerzo justamente lo que busca es poder enfrentar los que han sido problemas tradicionales en el sistema educativo. Uno de ellos, que tú ya lo acabas de mencionar, es el problema que se da por decirse o por llamar deserción escolar. Yo, desde mi punto de vista, y mirando el problema desde otra perspectiva, yo digo, el estudiante no deserta, el estudiante es excluido. Por eso que yo hablo de exclusión social. Es decir... ¿Cómo se explica el fenómeno que tú acabas de decir? Porque para la mayoría de gente desertó, el estudiante desertó. Sí, exacto. Generalmente se utiliza el concepto que el estudiante deserta. Es decir, el estudiante toma la decisión de irse, se va de la escuela, salirse de la escuela, no volver a la escuela. Yo digo, no. La obligación del sistema educativo y la obligación de la escuela es la permanencia del estudiante. O sea, la escuela tiene que hacer todo lo posible porque el estudiante no se vaya. Porque el estudiante permanezca. Entonces hay que lograr, sobre todo porque fíjate, ¿quiénes son los que en mayor medida salen de la escuela o son excluidos de la escuela? Son los estudiantes más pobres, los que más necesitan... Generalmente es así. Sí, no, generalmente es así. Pero la mayor parte sale del sector más pobre.
¿Por qué deserta un estudiante? Sobre todo un estudiante que tiene en estos momentos, vamos a decir, aunque sabemos que la mayor cobertura, estamos en el tope, 90 y pico de jóvenes que inician la educación básica, pero ahora hay oportunidades de estudio como nunca antes. Así es. Ahora hay incluso lo que tienen la oportunidad de ya estar dentro de la tanda extendida, tienen sus alimentaciones, su almuerzo, sus meriendas seguras. ¿Y por qué desertan? Mira, en gran medida se busca con eso paliar el problema de la exclusión o de la deserción, como se llama. Pero fíjate, para que tú tengas una idea, ese gráfico que tú tienes ahí. Sí. Súbalo un poquito, por favor, para que lo puedan... Si ven ese gráfico, bastante... es muy ilustrativo, sí, de lo que es la situación de la educación dominicana. Explícame esto, por ejemplo, esta barra que topa al 100, que 800. Exacto, por ejemplo, esa primera barra, ¿no? Esa que está aquí, eso significa de cada 1000 estudiantes, correcto, de cada 1000 estudiantes que ingresa al sistema, solo llegan al 6º grado en 6 años 726. Quiere decir... Esa es la segunda barra. Esa es la primera barra. Ok. Los de 726. De cada 1000. Los 1000, ok. Llegan a 6º grado de primaria en 6 años 726. Ahí perdimos 274. Perfecto. Ahora, de esos llegan a 8º grado en 8 años 309. ¿Cuánto hemos perdido? Ya hemos perdido 691 estudiantes. Correcto. ¿Cuántos terminan la secundaria en 12 años? ¿Cuántos terminan la secundaria de 1000? 182. ¿Cuánto? 182. 182. Es decir, termina ya la secundaria. hemos perdido y no hemos terminado años, exacto, 818 estudiantes. Estudiantes, sí. Ahora tú dirás, de lo que van a pruebas nacionales, porque los muchachos de cuarto de bachillerato tienen que ir a pruebas nacionales. Obviamente. ¿Cuánto aprueban? En primer año, cuando van la primera vez a pruebas nacionales, ¿cuántos aprueban? El 38.7. De 1070. De cada 1070. 70. En 13 años, o sea, se quedan pendientes y se van el año que sigue, de eso, 28. ¿Y dónde van esos jóvenes que van desertando? Mira, ¿hacia dónde van? Ese por ejemplo, es el gran problema. No van todos a la formación técnico-profesional. No. ¿Qué hacen? Es que eso es lo que te pone de trabajos relieve, informales. La cantidad de jóvenes en República Dominicana que están en los barrios. Algunos incorporados al trabajo informal, pero hay otros que están en la calle haciendo cualquier cosa. En gran medida, muchos de esos estudiantes ni trabajan ni estudian. Nini. Los famosos nini, que algunos dicen que los sin, que no logran incorporarse ni a la educación, no terminan la educación, pero tampoco logran incorporarse al mercado de trabajo. Pero ahí también hay una cantera muy importante para la delincuencia y lógico, la criminalidad. Lógico, porque estamos hablando de barrios, estamos hablando de sectores pobres. Por ejemplo, esos muchachos que van desertando, que ya van 13, 14, 15, 18, 20, que por demás tienen la necesidad en estos tiempos donde hay una visibilidad permanente de no sé cómo llamarle, de un bombardeo de buenas ropas, de buenos tenis, entonces hay que comprarlos, hay que usarlos, pero usted no trabaja, usted no estudia, ¿cómo lo hace? Mira, entonces de ahí caen en la delincuencia mucho. Ese es un fenómeno que es importante estudiarlo desde el punto de vista psicosocial, porque ¿qué sucede? A la condición de pobreza de ese muchacho, que ya de por sí es una situación de frustración, la pobreza, el sistema educativo y su, digamos, repetición de cursos va generando mayores frustraciones. Claro. Y generalmente esos muchachos terminan abandonando la escuela.
Entonces son muchachos que frente a una sociedad que le está diciendo, mira como todo lo que yo te ofrezco, esa vida con tenis, con zapatos, con ropa de no sé cuánto. Fíjate que la imagen que se nos producen los muchachos, los peloteros, los cantantes, es una vida como de lujo. Sí, entonces, claro. esos grupos de muchachos, entonces, ellos y esos necesitan muchachos vivir que tú eso. dices son los Fidel Castro nuestros, el Pero es Che, así. eran las referencias. Es así. Y entonces esos muchachos que se sienten en el derecho de disfrutar de esa realidad, de pronto, ahí le viene lo que se llama en psicología social la desesperanza aprendida. Es correcto. Son muchachos que están en una situación de frustración y por ahí se explica en gran medida el tema de la delincuencia. Sí. Sé que Claudia Curiel, como dije, licenciada economista, investigadora del IDEIC, tiene bastante dominio y muchos datos y muchas informaciones acerca de la deserción escolar. ¿Qué sería lo más trascendente? Porque, como decía don Julio, es una hora. Entonces, lo que estamos haciendo, ¿cómo se llama? Cotejo. Pincelada. Pincelada y cotejo. ¿Qué tú podrías resaltar sobre la deserción escolar, el impacto social y qué hacer con estos jóvenes? ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen? Claro, bueno, en esa misma línea de lo que ustedes comentaban acerca de la pobreza y de todos esos factores que influyen y que están asociados a ese fenómeno de la deserción escolar, en el IDEIC se publicaron en el 2016 2 estudios que precisamente intentan estimar esas tasas de deserción y un poco también para ir motivando las futuras investigaciones para profundizar acerca de las causas y las líneas de acción que se deben llevar a cabo para lograr mitigar este fenómeno. En ambos estudios se tomó ventaja de los datos administrativos que ya tiene el Ministerio de Educación y con esto se trató de estimar los niveles de deserción y tomando en cuenta ciertas características como la zona en que se ubican los centros, ciertas características de la comunidad y de los estudiantes. Asociados al factor pobreza, obtenemos resultados de que en las zonas donde los adultos tienen un mayor nivel de escolaridad, o sea, que llegan a alcanzar la educación media, los estudiantes de esos centros cercanos a estas zonas tienen una menor probabilidad de desertar. Interesante. Lo cual nos dice mucho. Perdón, Julio. Interesante. Obviamente. Ese dato es interesante. Sí, claro. la verdad que es un dato y tiene que ver con esto que hemos conversado de la pobreza. Por otro lado, también podemos ver que en las provincias que tienen un bajo nivel de desarrollo social, se observa que los estudiantes tienen una mayor probabilidad de desertar. Entonces, bueno, para no entrar en detalles, como quedamos cortos de tiempo, detalle, no te de la preocupes. metodología Sí. científica, etcétera, lo que sí puedo decir es que en ambos estudios se estimó un nivel de deserción de aproximadamente 10%. Se tomó un grupo de estudiantes en el periodo escolar 2009-2010 y se hizo un seguimiento a esta corte a lo largo hasta el 2016. Y ahí se pudo ir viendo y contabilizando qué pasaba con esos estudiantes. Sí. Y de ahí sale Es decir, esa tasa. desde el 2010 Al hasta 16. 2016, o sea, se fue dando seguimiento a esos Eso estudiantes. le iba yo a decir, ustedes le dan seguimiento, entonces, ¿dónde van esos jóvenes? Por ejemplo, ustedes tienen estadísticas, datos, informaciones que digan, por ejemplo, cuántos de ellos se van a la educación, a la formación técnico. No, esa información nosotros en el sistema no la tenemos. No Lo la que nosotros tienen. tenemos es, como nosotros tenemos un sistema de gestión de información que es nominal, cada estudiante está inscrito. O sea, no son grupos, sino que cada estudiante está inscrito. Tenemos la posibilidad de ver el niño que entró en el 2010, por ejemplo, en primero de primaria. ¿Qué pasó en el 2011? ¿Dónde está? ¿Dónde? Claro. En el sistema. En el 2013, en el 2014. Y eso es lo que ella refiere como esos datos administrativos, porque son datos fuertes, duros, del estudiante inscrito, Sí. su nombre inscrito. Mientras se mantienen en el sistema, Exactamente. ustedes saben dónde está. Pero, Sabemos dónde por está. ejemplo, cuando desertan, Ya nosotros perdemos el estudiante. ustedes perdieron. Perdemos Y el no hay estudiante. un seguimiento a lo de, ¿cómo se dice? A los desertadores. No, No, tenemos, es una pena. No tenemos información. Es una pena. Pero lo que tú decías, o sea, el caso del 2010 al 2016, ¿cuáles son los datos que arroja
¿Qué información nos arroja ese seguimiento? Claro, un dato interesante sería que de los estudiantes que tomaron la prueba nacional en octavo, quiere decir que culminaron la educación básica en ese momento, solamente un 40% tomó la prueba en cuarto de media, que era el último nivel de la secundaria, que es la educación obligatoria. Entonces ahí uno ve la cantidad de estudiantes que se van perdiendo las trayectorias incompletas que tenemos. Es una pena porque lo que voy a decir, como director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, yo recibí la semana pasada un técnico que hay trabajando en la presidencia en el área de educación y justamente ellos le dan seguimiento a los jóvenes que desertan. Entonces hablaban que el 43%, lo que no recuerdo las escalas, pero sé que había un 43%, incluso autorizamos la publicación de lo que desertan y se van al Infotep, tienen la oportunidad de insertarse en el mercado laboral. Eso digo. Pero es un estudio muy interesante, pero como no sabía que era de esto que íbamos a tratar y teníamos el asunto de la graduación nacional, pues yo dejé, no estudié. ¿Y eso es un estudio hecho aquí? Es hecho aquí, hecho por la presidencia, el caso de este niño viceministro Jiménez. Juan Ariel. Con Juan Ariel están, sí. Sí. Muy bien. Vamos a pausar, entonces cuando retornemos continuaremos hablando dando pinceladas sobre las diferentes investigaciones y también sobre el 8º Congreso Internacional IDEICE 2018 que acaba de concluir acá en la República Dominicana. Para esto contamos con la presencia del doctor Julio Baleirón, quien es educador e investigador y director ejecutivo de esa institución, asimismo con la economista Claudia Curiel, quien es investigadora del IDEICE.